Imagina que un día vas por tu vida lo más de tranquilo estrenando celular. Te entra una llamada de un número desconocido y no contestas. Fin de la película. Bueno, en realidad contestaste y es alguien que dice estar secuestrada. ¿Qué harías? Bueno gente, hoy en otro resumen en la sección del multiverso del Capi Chris Evans, el celular. ¿Y te dieron un teléfono? ¡Qué amables! Por cierto, si quieren ver más películas del multiverso del Capi, acá les dejo varias. Y en los comentarios también. ¡Qué buen servicio! Jessica es una profesora de biología común y corriente, que vive en su casa lo más de común y corriente. Hasta que un día, de la nada, aparece Jason Statham, el de Megalodón, la secuestra y la encierra en un cuarto. Luego, para asustarla, vuelve mierda un teléfono que había por ahí cerca para dejar claro su punto de que necesita cierta información del esposo de Jessica, de la cual ella no sabe ni mierda. Todo un misterio. Por otra parte, el Capi es un muchacho tranquilo que sigue enamorado de su ex y va por ahí con su nuevo celular mostrándolo y dejando ver que la película es un comercial extendido de Nokia. En fin, el marketing. El Capi recibe una llamada de la nada de una tal Jessica que está secuestrada y encerrada. Como es obvio, no se la cree. ¿Quién se va a creer algo así? ¿Dónde están las cámaras?, dice el Capi. Nada de cámaras. Jessica le implora que le ayude, que se tome 5 minutos para entregarle su celular a un policía y ya, nada más. Eso es lo único que le pide. El Capi se lo piensa y bueno, ¿qué podría mal ir sale? Salir mal. Al principio el Capi como que no se la cree y luego como que tampoco. Por ejemplo, ¿cómo es que Jessica resultó siendo una experta en arreglar teléfonos rotos? ¿Cómo es que casualmente encontró los cables para marcar? ¿Y cómo es que logró marcar números válidos? Todo eso y más lo rellenará tu imaginación porque la película no lo va a hacer. Como sea, el Capi le lleva el celular a la policía y precisamente le toca el policía más displicente de la estación, Bob. Bob escucha lo que dice Jessica y se toma uno que otro dato, pero como no tiene mucho tiempo para eso, le dice que mejor vaya al cuarto piso para que le ayuden con el tema. El Capi se termina de creer la historia cuando justo escucha como el calvo Statham, que antes de ser héroe de acción era malo de acción, entra a la habitación a amenazar a Jessica. El Capi se apura, pero no puede llegar hasta el cuarto piso porque empieza a perder la señal. Vaya suerte. Para complicar más el asunto, los malos se van a buscar al hijo de Jessica a la escuela, a ver si así coopera. Y adivinen a quién le va a tocar correr para llegar a la escuela del niño antes de que los malos lleguen. Eso. No lo sé, tú dime. Ahora el Capi solo tiene que buscar un niño entre miles, normal. Afortunadamente tiene algo único, muy único. Martin. Ricky Martin. Definitivamente esto tiene que ser publicidad porque no le veo otra explicación. ¿Quién putas le pone a un niño Ricky Martin? En fin. ¿Nombraste a tu hijo Ricky Martin? Los malos encuentran primero a Ricky Martin y lo secuestran. Ey, pero no todo es malo. Afortunadamente había un guardia de seguridad por ahí que afortunadamente tenía su carro prendido y con la puerta abierta. Mira qué casualidad. Todo preparado para que el Capi lo agarre para seguir a los malos. Bien. Les dije que era una película de publicidad, ¿cierto? Bueno. En plena persecución, un bus con un cartel gigante de Coca-Cola cierra el paso del Capi. El mismo bus con el cartel de Coca-Cola hace que pierda el rastro de los malos, genera un accidente que te cagas en plena autopista y termina metido en un trancón que ni te cuento. ¿Y ahora qué? Para sumar más buenas noticias, el celular se está descargando. El Capi agarra un atajo y llega hasta una conveniente tienda de celulares que estaba justo a la vista. Así puede comprar un cargador de Nokia. Recuérdenlo, Nokia es el que patrocina la película, no a mí. Bueno, en el local atienden como el culo y nadie le para bolas. Entonces el Capi se cansa, agarra un arma del carro y pide por favor, con mucha calma, que le den su cargador. ¿Ahora quién va a darme el maldito cargador? Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Bob está pensativo. Porque hizo su trabajo, pero lo hizo como la mierda, la verdad. Entonces se queda como medio cabezón. Se averigua la dirección de Jessica como para ir a preguntar si todo va bien. Y en la casa todo va de maravilla. Una mujer sale, le dice que se llama Jessica y listo. Bob como que duda un poco, pero nada que hacer. Lo comprobó y se va para la casa tranquilo. Mientras tanto, Volviendo a lo importante, Jessica tenía que encontrarse con su esposo en el aeropuerto. Como les decía, los malos necesitan algo, pero ella no sabe qué es. O finge demencia, una de dos. Tal vez mostrándole a Ricky Martin recupere algo de su memoria. Jessica les dice que lo único que sabe es que su esposo la citó en el aeropuerto porque tenía algo importante que decirle. Nada más, no sabe qué era. Claro, adivinen a quién le toca agarrar para el aeropuerto.
Exacto. ¡Oh! A mitad del camino, el Capi tiene interferencia de otra llamada. Esto nunca me ha pasado, pero literalmente la llamada de Jessica se pasa a otra línea que estaba cerca. Pequeña excusa para meter esta escena. Cambiar de carro y meterte la publicidad de Porsche. El marketing hecho genialidad. El Capi le mete velocidad, pero le toca dar una vuelta para llegar al aeropuerto, porque no puede cortar camino por el túnel por lo de la señal. Debido a eso llega al mismo tiempo que los malos. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Al mismo tiempo. Ahora tiene que buscar a una persona que no conoce en uno de los aeropuertos más grandes del mundo. Fácil. Lo que sí es fácil es cómo pasa la seguridad. Se roba un tiquete de la nada, literal, de la nada. Así puede entrar con los malos y a uno de ellos le implanta su arma. Ahí se forma el alboroto y el Capi goleó. O tal vez no. Resulta que los malos son policías. No. Sí, policías. Para acabar de cagarla, el Capi confunde a una persona X con el esposo de Jessica. Ese tiempo valioso le permite a los policías corruptos dar con el verdadero esposo y llevárselo. ¡Shit! Lenguaje. Al señor de una lo amenazan con su familia. Como es lógico, él va a colaborar con lo que necesitan, pero el paquete que buscan está en un banco y solo él puede sacarlo. Conveniente, pero lógico, la verdad. Bien, pasemos a lo del banco. El señor esposo está herido, con sangre, pero a la gente le parece muy normal eso. La cosa es que entrega el paquete y el Capi, que corrió y corrió para llegar al banco, piensa rápido y se lo roba. Disculpe. Lo que no pensó muy bien fue el tema de la huida, porque se va al techo del edificio, pero gracias al dios del guión hay una construcción y te puedes tirar por una especie de tubo que te lleva hasta el primer piso. Eso sí, no antes de esto. Bueno, ahora que la cagó de tremenda manera, el Capi se acuerda que su celular todavía está en el Porsche de hace un rato. También recuerda que el carro se lo llevaron en grúa y todo eso para robarse el carro de los patios. ¿Cómo? No pregunten, solo llegó y lo cogió y se fue. Recupera el celular y busca el último número que lo llamó. Todo un genio el Chris Evans. Ah, bueno, y el bolso, que se me olvidaba. Lo que tiene es una cámara de esas antiguas que parece un televisor, con un video que se grabó por pura casualidad donde los policías corruptos mataban a unas personas X. Entre esos policías estaba el jefe de los policías. Entonces, complicado el asunto, para variar. Pero mientras el Capi hacía todo ese proceso mental de ir allí, allá, de investigar, Bob vuelve a la casa porque sigue con sus dudas. Esta vez Bob no toca la puerta, ve que la puerta de atrás está violentada y casi lo desviven. Pero como casi no vale, la que termina muriendo es la policía corrupta. Esta cosa es real, hijo. En el otro lado de la ciudad descubrían que Jessica estaba haciendo llamadas clandestinas. Pero con lo que no contaban es que antes de que la suenen, utiliza el poder de la ciencia. I'm sorry, what? Sí, el poder de la ciencia. Jessica medio corta el brazo del malo que se empieza a desangrar de inmediato. Lo que hizo fue cortarle una arteria, que lo hace desangrar en menos de un minuto. Ciencia. Qué rápido. No tienes idea. Rápidamente Jessica saca a Ricky Martin de donde estaba encerrado, pero cuando están escapando son interrumpidos por Statham, que amenaza con desvivir a su marido. Statham, cansado de la familia, piensa en desvivirlos a todos, aunque no tan rápido porque primero le entra una llamada. ¿Aló? Hable más fuerte que tengo una toalla. Por poquito. El Capi hizo la llamada justo a tiempo para salvarlos. Ni un minuto más, ni un minuto menos, justo. Y lo que quiere es negociar el cambio del video por la familia. Los malos aceptan y se ponen una cita en la playa. El Capi está mirando de lejos con su capucha, todo encubierto, cuán buen profesional, y como los malos no lo conocen, llevan al único hombre que sí lo puede identificar, al bueno de Bob, que no tiene nada que ver con la corrupción. Pero bueno, todo iba de acuerdo al plan, aunque la ex aparece de la nada, dándole un susto que te cagas, y de una, por arte de magia, todos lo ven. Bob lo ve, los malos lo ven y se lo llevan. Así de sencillo. A Bob le dicen que gracias, que se puede ir, pero justo cuando se está yendo, escucha el mensaje de radio que decía que desvivieran a la familia. El Capi por su parte logra escapar, eso sí, no antes de que el video fuera destruido. Más adelante engaña al jefe de policía, pero no al calvo de Megalodón. Oye. Al pobre le están dando una pela. Cabe aclarar que en ese momento de la vida el Capi no estaba tan entrenado como cuando hizo Los Vengadores, y Statham estaba en su mejor momento.
Menos mal tiene ayuda de Bob, que ni idea cómo se enteró que estaban ahí metidos, pero demos gracias que aparece. En esos momentos solo reina la confusión. Aunque todo se resuelve gracias a una llamada. Sí, una llamada. Ganan los buenos, pierden los malos, la familia es salvada a último minuto, Jessica abraza al Capi por ser tan buena gente y, no siendo menos, todos los corruptos van a la cárcel. Porque del video aún había una copia, en el Nokia, claro, bien pensado, el Nokia. Por cierto, mención especial para los de marketing, una vez más, que muestran los créditos de la película en la pantalla del celular, para que se vea el Nokia bien grande ahí arriba. ¡Qué cracks! Y bueno, gente, este fue otro resumen de celular, del multiverso del Capi Chris Evans. Ya saben qué hacer, si son nuevos en el canal, suscríbanse que me ayudaría un montón. Denle un like bien brutal, comenten, compartan, apoyen de todas las cosas que puedan hacer. Muchas gracias por ver el video y hasta el próximo resumen.